Buenos días, muchas gracias por su asistencia. Como todavía faltan algunas personas que se incorporen al streaming, le vamos a dar unos minutos de manera que se puedan sumar. Así que muchas gracias de antemano y démosle unos 3 minutos para que se puedan subir. Buenos días para quienes se hayan recién incorporado. Estamos dando un par de minutos de modo que se puedan sumar las otras personas invitadas. Así que les agradecemos desde ya su asistencia y un poquito de paciencia, por favor. Buenos días, vamos a dar comienzo a la charla de hoy día. Mi nombre es Rubén Farías, soy director ejecutivo de QDAO y tengo el agrado hoy día de compartir con ustedes para hablar de cómo mejorar el delivery de proyectos de analítica en banca. Nos va a acompañar también Bernardo Aldea, que es CEO y fundador de QDAO, de manera que podamos dar una visión panorámica que refleje lo que ha sido nuestra experiencia en bastantes centenares de proyectos ya desarrollados a lo largo de los años en este ámbito. Vamos a partir por una introducción al tema que nos convoca hoy día. Básicamente, ¿cómo podemos definir un proyecto exitoso de analítica en general? Primero, porque permite un impacto positivo en el negocio, y segundo, porque una vez validado que ese impacto se puede lograr, permite escalar a medida que vaya creciendo el negocio y la organización. Para poder tener el impacto positivo claro, es necesario tener metas definidas y claramente medibles, así como un entendimiento cabal de los procesos de negocio que son los que van a ser impactados por el desarrollo del proyecto analítico. Y a su vez, para poder escalar, se debe contar con diseños y técnicas flexibles, así como con una forma de trabajo que permita una evolución incremental y ágil. Todo eso es factible en la medida en que uno use tres pilares: las estrategias y las herramientas adecuadas para hacer este tipo de iniciativas, que cuente con equipos motivados, actualizados y con un talento híbrido, como vamos a ver más adelante, y que también se apliquen metodologías que permitan generar o obtener un buen time to market y una sólida evolución a posterior. Particularmente en el caso de banca, esto se expresa en las cajitas que están coloreadas ahí en naranjo de una manera bien particular, porque para poder hacer un impacto positivo en el negocio es importante tener muy claro cómo se va a tocar la variable ingreso, la variable costo o la administración de riesgo, que son en los tres casos bien particulares para el negocio de servicios financieros y particularmente para el negocio bancario.
Lo mismo respecto de las metas que uno se puede poner y el entendimiento de los procesos de negocio que hay, que muchas veces va más allá del entorno propio solo interior a un determinado banco. Lo mismo ocurre con respecto a cómo escalar. Temas como la seguridad, el cumplimiento o el gobierno de datos son particularmente importantes y tienen sus sabores específicos para el caso de banca, y por lo tanto lo que se establezca como uso a realizar en términos de estrategia, herramientas, equipos, metodología, debe dar cuenta de este sabor especial, de este foco especial que se requiere para entender los procesos de banca y por lo tanto poder hacer una analítica ad hoc adecuada. Cuando uno se para hoy en día a revisar qué estrategias, qué equipos y qué metodologías son adecuadas, surgen varias preguntas, particularmente respecto de la estrategia, dado que hoy día la nube es no solo una realidad, sino que es una tendencia cada vez más creciente. La pregunta es más bien cómo hacer que la nube, con todo lo que tiene disponible, trabaje para los proyectos que uno tiene entre manos. En respecto de los equipos y las personas, que al final son los talentos que permiten hacer esto realidad, enfrentamos a nivel global una escasez en general de talento para hacer este tipo de cosas y por lo tanto la pregunta importante ahí es cómo lidiar con esta escasez. Y respecto de la metodología, está habiendo tanto en el mercado, lo que nosotros queremos aportar hoy día como visión da cuenta de cómo creemos que pueden ser incorporadas a una iniciativa analítica las mejores prácticas que están siendo disponibilizadas en el mercado. Habiendo dicho lo anterior, le doy el paso ahora a Bernardo Aldea. Como mencioné, Bernardo es CEO y fundador de Kudo y va a elaborar sobre el primer punto de qué hacer con la nube. Gracias, Rubén. Lo primero tiene que ver, mencionaba Rubén, que tiene que ver cómo hacer un uso y metodología, el uso de herramientas y metodologías para sacar provecho de las capacidades que entrega la nube. Eso vamos a tratar de responder en la siguiente lámina. Lo primero, como antecedente, según un estudio de Accenture, solo un bajo porcentaje al 2021 de la banca está digitalmente preparada para escalar las capacidades digitales y obtener ganancias operativas. Pero eso hemos visto que se está incrementando rápidamente por el escenario actual que estamos enfrentando, la pandemia y la aparición de competidores bastante agresivos. En base a eso y la inversión que se proyecta para el 2023, vemos un aumento importante en la inversión y el desafío de poder agilizar y obtener capacidades digitales. Por otro lado, el mercado muestra que ya desde el 2019 está teniendo una mejor valoración de aquellas empresas que están preparadas digitalmente sobre el resto de la media de la banca. Y esto espera que crezca rápidamente en el 2020 y los años posteriores. Dentro de las tendencias y grandes iniciativas que se desarrollan para el efecto de cómo acelerar hoy día o sacar el mayor valor de las capacidades analíticas, aparecen tres grandes tendencias en el mundo de la banca. Seguir invirtiendo en las capacidades cloud. Si bien es cierto, muchos ya partieron en el uso de la cloud, todavía no han sacado todas las capacidades y el provecho. La analítica avanzada para poder tomar acciones rápidamente al escenario cambiante que tenemos hoy día y los grandes desafíos en cuanto a seguridad y privacidad que aplican particularmente en la banca. Muchas de estas inversiones, iniciativas y desafíos tienen objetivos diferentes y por sí solo no necesariamente una contribuye con la otra. Hay que tener una estrategia de tal manera que se puedan combinar las capacidades para preparar de mejor manera las capacidades digitales. Para poder responder a la pregunta de cómo aprovecho de mejor manera las capacidades de la nube en mis iniciativas de analítica avanzada, recomendamos 4 acciones principales. La primera, una estrategia específica de migración. No todos los mecanismos de migración aceleran o generan mayores beneficios para iniciativas de analítica avanzada. La segunda tiene que ver con aprovechar las capacidades y reenfocar los esfuerzos hacia las tareas de manejo de datos y casos de uso que realmente aprovechan las capacidades y preparan de mejor manera la toma de decisión en una transformación digital. La tercera tiene que ver con una ingeniería de datos optimizada para la banca.
no cualquier estrategia basada en Big Data de una industria puede moverse directamente a la banca porque tiene características especiales. Y la cuarta acción recomendada tiene que ver con establecer procesos que contribuyan a la seguridad y privacidad, pero que a la vez la privacidad y seguridad de la banca facilite el desarrollo de iniciativas de este tipo. Permítame dar algunos ejemplos de cada una de estas acciones. La primera tiene que ver que en una migración hacia la nube, especialmente para sacar provecho de las capacidades de analítica avanzada, no todas las formas de migración generan beneficios o permiten que aprovechemos las capacidades de la nube. Existen en la práctica 6 estrategias de migración a la nube. El lift and shift, cambiar un poco la plataforma, el adaptar, el rediseñar, el retirar y retener. Solo 3 de estos mecanismos permiten entregar alguna aceleración en una estrategia de analítica avanzada. Veamos algunas de ellas. Por ejemplo, la estrategia de lift and shift simplemente replica lo que existe en una infraestructura actual on-prem en la nube. Esta estrategia se utiliza mucho, es muy rápida, pero desaprovecha muchas de las capacidades que entrega la nube para un proyecto de analítica avanzada. Por lo tanto, le damos una valoración de 0 estrellas para este análisis. Una segunda, que es un poco más evolucionada, busca adaptar lo que es hoy día las capacidades analíticas que se tienen on-prem en la nube. Si bien es cierto, ajusta ciertos mecanismos como la base de datos, aprovecha el data lake y el uso de ciertas herramientas, requiere menos cambio, esos son los pros, pero en los contras limita mucho el aprovechamiento de ciertas capacidades. Desde el punto de vista de una valoración analítica, le damos 1 estrella. Y la tercera estrategia de migración es repensar un proceso de rediseño para aprovechar al máximo las capacidades que entrega la nube para esta iniciativa. Eso sí, el contra es que requiere dedicación y apoyo de especialistas como QDAO para poder sacar el mayor provecho de esto. Una vez que tenemos definida o seleccionada una mejor estrategia para sacar provecho, nos encontramos con el dilema si ocupa o infraestructura como servicio desde on-prem hacia la nube o aprovecho las capacidades de plataforma como servicio. La recomendación aquí, en general, salvo casos particulares, es que tratamos de aprovechar al máximo las plataformas como servicio y reenfocar los esfuerzos en las tareas que tengan que ver con analítica, que tiene que ver con el manejo de datos adecuado en la banca y los casos de uso que generan más valor. Y ojalá poder delegar todo lo que es la gestión de la plataforma a la nube. No siempre ocurre eso, existen muchos casos donde existen ciertas capacidades que uno prefiere utilizar, mover y ocupar la infraestructura como servicio, pero esta es la recomendación general. Al menos la recomendación es evaluar esto al momento de tomar una decisión. La segunda tiene que ver con aprovechar de reducir la complejidad del stack tecnológico. Muchas veces los bancos se encuentran con el dilema de tener un stack tecnológico de este tipo, lo que significa mayores costos de administración, de integración y en muchos casos la tecnología en el manejo de la datos está evolucionando muy rápidamente. Las nubes ofrecen una capacidad integrada y mucho más fácil de utilizar, reemplazando ciertas partes del stack. Efectivamente, hay ciertas herramientas que entregan un valor y la idea es conservarla. La tercera acción tiene que ver con una ingeniería de datos optimizada para la banca. Muchas veces se ocupan las capacidades como por ejemplo el data lake o las capacidades serverless o incluso el poder cómputo dinámico para armar un data lake en la nube. Pero la pregunta es, ¿qué datos llevo? ¿Es una buena estrategia pescar todos los datos y llevarlos a la nube en la banca? La banca tiene una particularidad, que si bien es cierto, no tiene tantos datos, tiene la posibilidad, y muchos de esos datos son administrables, tiene la posibilidad de seleccionar aquella data que le entrega mayor valor, ¿ya? Así que, por lo tanto, una estrategia tomada de otra industria no necesariamente es la mejor aproximación para una estrategia de data lake o big data en la nube para la banca. Luego, la pregunta es, ¿qué información llevo hacia la nube, considerando los aspectos de seguridad? Una de las estrategias
que nosotros recomendamos se basa en una estrategia de tratar de trazar el comportamiento tanto de una transacción como una interacción. Tratar de entender el comportamiento que tiene un cliente a nivel transaccional y a nivel de interacción, no solamente con el canal, sino que la traza completa que ocurre en cada una de las capas de infraestructura del banco. Eso permite poder, desde una interacción, poder llegar al detalle de cada componente y poder entender la interacción, como también qué está ocurriendo, en qué parte de la componente está afectando la percepción o el efecto de una transacción, por ejemplo, hacia el cliente. Esto genera poder tener información de mucho valor y poder alimentar distintas iniciativas del punto de vista analítico. Por ejemplo, esto permite entender el comportamiento del cliente y mejorar la calidad de servicio, al poder directamente saber qué es lo que está percibiendo el cliente, pero también por qué está percibiendo eso. Y poder reaccionar rápidamente, como por ejemplo, informarle a un cliente que sabemos que está percibiendo algún problema, por ejemplo, pero que ya estamos trabajando antes que nos contacte. Esta misma información puede ser utilizada operacionalmente como para, por ejemplo, responder una transacción incompleta. Imaginémonos que estamos teniendo algún problema en algún componente cuando tenemos actividad de grandes pagadores o grandes receptores de pagos, por ejemplo. Esta misma información, la misma información que estamos almacenando en el Data Lake, puede ayudar, por ejemplo, a iniciativas de analítica o mejoramiento en la detección de fraude. Lo mismo para alimentar un SIEM. La misma información vamos a utilizar para poder mejorar nuestros productos y servicios y también saber si hay cambios de conducta porque alguna de las componentes de la infraestructura tecnológica o de los aplicativos o algo en eso está interfiriendo en la percepción o cómo percibe el cliente algún producto y servicio. La misma información lo vamos a utilizar para mejorar las campañas. Entonces, esta es una estrategia clave. La banca tiene la capacidad de poder seleccionar una información que entregue más valor y que nutra a los proyectos de analítica avanzada. El último punto, y no por eso no importante, de hecho es uno de los problemas que es particularmente de la banca, tiene que ver con la estrategia de privacidad y seguridad. La privacidad y seguridad de la información está siendo y va a seguir siendo uno de los grandes desafíos de la banca. Hasta hace muy poco, la banca se abstenía de correr procesos analíticos en la nube. Muchos han avanzado, pero sigue teniendo ciertas restricciones como regulación en cuanto a dónde deben recibir los datos, nuevas y abultadas regulaciones respecto a la privacidad y protección de datos, y el problema que los directivos de un banco tienen que asumir ciertos riesgos para cuando corren procesos analíticos en la nube. Aquí la recomendación es que, por ejemplo, los gerentes de tecnología no deberían asumir que los proveedores de la nube son inseguros, pero tampoco deberían asumir que lo son. Entonces, la recomendación específica es tomar todos los resguardos para poder nutrir, acelerar los proyectos de analítica, pero también contribuir con la seguridad. Para eso, nosotros recomendamos básicamente 3 acciones. La primera tiene que ver con procesos de clasificación de riesgo obtenidos del Big Data. Los procesos de clasificación de riesgo llevan muchos años en la industria bancaria. Cada vez que existe un activo de información, se pasan por los procesos de riesgo. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces la iniciativa analítica, como trabajan con data muchas veces no estructurada o log, no saben cómo manejar esto y básicamente esos procesos no se ejecutan en el momento que deberían. La recomendación ahí es ejercitar esas capacidades para poder clasificar la información y tener muy claro que a nivel de atributos qué información puedo llevar a la nube o qué información debo tener ciertos resguardos y decidir si lo dejo on-prem o lo dejo en algún modelo más bien híbrido. El uso de la nube híbrida también acelera esas capacidades al poder traer ciertos beneficios de la nube en las premisas del cliente o cercana a él. Y la tercera es el uso explícito de los mecanismos de seguridad en la nube. La nube hoy día ofrece muchas certificaciones y un innumerable de mecanismos para la seguridad de la información. Sin embargo, muchas veces no se utiliza explícitamente para el objetivo de una analítica avanzada.
Permítame darle algunos ejemplos. Supongamos que estamos obteniendo un nuevo activo de información. Aquí la recomendación es hacer un proceso específico de onboarding de datos donde se hace la clasificación de riesgo a nivel de cada uno de los atributos. Se conoce perfectamente los niveles que hay que aplicar en cuanto a la política. Luego se aplican los permisos según la política de seguridad y podemos separar perfectamente a nivel de atributo qué información podemos llevar a la nube, qué información no podemos llevar a la nube o qué información requiere procesos de transformación, encriptado o enmascaramiento para poder hacer procesos analíticos en la nube. Esto acelera mucho el poder partir rápidamente iniciativas de analítica cuidando los aspectos de seguridad. A esto se le suman una oferta mayor de mecanismos que permiten correr cargas analíticas on-prem, como también nuevos centros de datos, específicamente en regiones donde hasta hace poco no habían mucha oferta. Y también nuevas tecnologías como la encriptación homomórfica, la cual permite correr procesos analíticos sobre información encriptada, obteniendo los mismos resultados que si la información no estuviese encriptada, sin exponer información privada. Eso es algo bastante nuevo, pero pronto lo vamos a ver rápidamente como oferta en la nube. Finalmente, una vez que hemos decidido utilizar cierta data en la nube para correr procesos analíticos, la idea es poder utilizar explícitamente mucha de la oferta de gobierno de datos, protección de datos, encriptación, seguridad, uso de nube multiplataforma, de tal manera de traer los datos y tener ciertos aspectos especiales de manejo de esos datos para garantizar la privacidad y seguridad de la información. De esta manera, nosotros con estas 4 recomendaciones creemos que podemos sacar un mayor provecho de la nube para agilizar nuestros procesos analíticos, como también equilibrar los desafíos que tiene la banca en cuanto a seguridad y privacidad de la información. Muchas gracias y le devuelvo la palabra a Rubén. Gracias, Bernardo. Continuando con el siguiente tema, respecto del talento, es importante recorrer cuál es el equipo que se utiliza en un proyecto de analítica avanzada. En general, los roles que hay en un proyecto de este tipo van desde el sponsor del proyecto, que normalmente es alguien de negocio o bien de un área de apoyo incumbente con el problema que se quiere resolver, y luego hay toda una conformación que parte por un manager, un usuario de negocio, científicos de datos, ingenieros de datos, analistas de BI o de inteligencia de negocio, con el apoyo también tradicional de DBAs o arquitectos. En general, todo este grupo de alguna u otra manera es necesario, y particularmente los perfiles que están en un azul más claro tienden a ser perfiles que requieren ser más híbridos en las habilidades que manejan. Antes de entrar en el detalle de lo híbrido, y solo como dato adicional para efectos de diferenciar entre los distintos perfiles relacionados con datos, el perfil en ese sentido más completo es el llamado actualmente cientista de datos, científico de datos, o data science, que tiende a tener un rol muy importante en los proyectos que se están empezando a realizar, sobre todo por el mayor manejo de todas las disciplinas relacionadas con datos, mientras que perfiles como el de analista de datos, que son más fuertes en programación y en visualización de información, toman lugares más de apoyo dentro de lo que son los proyectos más innovadores en estas materias. El ingeniero de datos tiene un mix entre ambos perfiles y también tiene un rol muy protagónico en las iniciativas que se están desarrollando hoy en día. En general, y esto es información de un estudio hecho por A.T. Kearney, los clientes o los casos más exitosos en analítica avanzada son aquellos que conforman equipos con capacidades híbridas. En este estudio se les llamaba trilingües porque se trataba de personas que manejan el lenguaje de los negocios, de la tecnología y del modelado analítico. Y si uno mira el gráfico, las empresas más exitosas tienden a darle una importancia alta
a todas las capacidades que son requeridas en un proyecto, mientras que aquellos que son más bien seguidores tienden a concentrarse en lo técnico o en lo de negocio sin darle la cobertura suficiente a las habilidades intermedias que son muy importantes para iniciativas de este tipo. En ese contexto, los equipos y los talentos que se forman tienen que tener estas capacidades no solo de ser híbridos en cuanto a negocio, modelamiento y tecnología, como mencionábamos en la lámina anterior, sino también en muchos casos tener capacidades de relación para poder llevar los avances, los logros, los desafíos que se tienen en esta iniciativa al resto de la organización, ya sea que se trate de un proyecto en un ámbito más de negocio o en un ámbito más tecnológico. En general, esas habilidades son difíciles de conseguir en forma mezclada ya, y eso ha generado un cambio en la conformación de los mercados de trabajo. En el gráfico de la izquierda aparece la evolución de los últimos 8 o 9 años respecto del tipo de búsqueda que hacen las compañías en el ámbito de TI. Y si ustedes se fijan acá, el perfil llamado analítico ha ido aumentando progresivamente, mientras que el perfil tradicional de un ingeniero, que era más capacitado en habilidades directamente de programación, versus las capacidades más de deducción, inferencia, elaboración, han tendido a la baja. De hecho, en el perfil particular de Data Scientist, el gap que se ha ido produciendo es cada vez mayor. Aquí, en base a estudios de varios de los principales originadores de fuentes de trabajo, se ve que el gap ha llegado a que hay más de 3 veces la cantidad de ofertas de trabajo versus la cantidad de búsquedas de trabajo en los perfiles más de científicos de datos. Esta demanda por científicos de datos tiene varios efectos. Es uno de los trabajos que más crece. Creció el 2019 un 37% de oferta. Es el número 3 en ranking de puestos ofrecidos, sus salarios aumentan un 14% y la cantidad de contratados también aumenta en una cifra muy significativa, 67%. Se estima que en el 2020 había una escasez de 250.000 científicos de datos a nivel global y eso solo va a tender a aumentar dado que existen fuerzas que están incrementando más aún esta necesidad, como por ejemplo el crecimiento de la inteligencia artificial, el crecimiento de la operación y producción de data, la escasez en general del talento relacionado al mundo tecnológico y algo que no hay que dejar de tener en cuenta, la alta rotación que tiene este perfil en general en las empresas, que llega a un 67%. En función de lo anterior, básicamente hay 4 formas de enfrentar el problema del talento. Contratar, que es siempre una alternativa, pero que tiene el déficit de que es difícil tanto buscar, encontrar como supervisar a este tipo de profesionales. Y además el no tener siempre la posibilidad de tenerlos involucrados en proyectos altamente atractivos puede generar rotación o pérdida productiva. Los beneficios claramente es que en el momento de contar con un profesional dedicado se puede hacer uso de eso de manera más continua, y en los perfiles junior principalmente tiene un costo menor. En general nosotros recomendamos contratar, sobre todo para el caso de actividades que son poco reemplazables, como liderazgo de proyectos de esta naturaleza, y en el caso de labores más específicas, revisar bien si es necesario o bien se puede suplir esa actividad, ya sea en forma automatizada o con otro de los mecanismos de solución de este tipo de problemas. La segunda forma de enfrentar esto ha sido la reeducación, que en general tiene la ventaja de que motiva a los equipos internos, pero no es tan fácil de lograr y no siempre se puede hacer. Además, toma tiempo para lograr hacerlo de forma efectiva. Y hay otras alternativas que pasan por contratar ya sea partners con los cuales se trabaje de preferencia o bien personas específicas en lo que se conoce como freelance o staff augmentation. En el primer caso, la principal ventaja respecto de la segunda opción que mencioné tiene que ver con la retención de know-how y el acceso a equipos de trabajo que pueden abordar problemas completos, que no ocurre cuando se contrata personas en particular que en caso de que no continúen o bien en el caso de que se quedan solo para ciertas actividades, no aportan lo mismo que trabajar con una empresa que tenga el beneficio de haber desarrollado este tipo de cosas en el tiempo. Desde luego,
En el caso del desarrollo partnership hay que fijarse bien con quién se trabaja, porque también requiere un tiempo el llegar a contar con un entendimiento adecuado por parte del partner de la realidad de la institución y con eso generar el valor que se espera. Ahora, en general, las empresas y particularmente los bancos están tendiendo a hacer una mezcla de esas soluciones. Se contrata cuando se puede, se reeduca cuando se puede y se generan también partnership, ya sea de corto o de mediano o largo plazo. Y eso lleva como consecuencia que es necesario gestionar equipos que tienen muy diversos orígenes. Cuando hablamos de múltiples orígenes en equipos de esta naturaleza, vamos no solo desde la formación, sino que también en muchos casos el lenguaje, hay algunos que son extremadamente técnicos, o el lenguaje con el cual interactúan, porque ciertas especialidades, por ejemplo, son normalmente más disponibilizadas en idioma inglés. ¿Para qué decir de las ubicaciones o las distintas formas de trabajo que tengan todas estas personas que participan de un equipo multidisciplinario y multioriginado? Entonces, en ese contexto hay algunas mejores prácticas que ayudan a gestionar de mejor manera un equipo de esta naturaleza, como crear un equipo que tenga un entorno común, particularmente al trabajo remoto, esto le ayuda mucho, con una disciplina de reuniones periódicas, ojalá con la misma característica en términos de cuándo se juntan, quiénes participan, de qué manera interactúan, si es con cámara o no es con cámara, estas cosas que suenan un poco superficiales, al final permiten mucho llevar un ritmo adecuado con equipos de trabajo que tienen distintas ubicaciones, distintas prácticas. Lo segundo tiene que ver con el poder mantener un esquema de delegación, particularmente porque hay ciertos tipos de tareas en lo que es análisis de datos, en que es muy difícil saber cómo se está avanzando, pero con control, es decir, teniendo claro quién tiene que hacer qué y con una dinámica de sincronización respecto a los avances periódica y muy al detalle. Desde luego hay que aprovechar todo lo disponible en términos de tecnología, mensajería, canales de comunicación como los modernos de colaboración en el trabajo, mecanismos para hacer una gestión colaborativa de proyectos, etcétera. Eso está bastante claro y es que es probablemente lo que más se tiende a incorporar como práctica para este tipo de proyectos y para cualquier otro. Y por último también el tema de comunicar y compartir lo que está ocurriendo con el proyecto es particularmente importante porque se generan naturalmente aquí por las especializaciones nichos donde es muy fácil que un científico de datos, por ejemplo, se meta en un problema con múltiples iteraciones y no esté debidamente coordinado con lo que se espera que avance el proyecto a nivel de los resultados que se tienen que entregar al nivel superior, por ejemplo. Entonces, tener una forma de compartir información respecto del avance, de escalar problemas y asegurarse por todos los medios de que hay un entendimiento común de lo que está pasando con la iniciativa es muy importante. Un proyecto de analítica es bastante distinto en ese sentido de un proyecto de TI tradicional, en el que hay un caso de negocio, se definen requerimientos, se hace un cronograma y después se ejecuta con prácticas y metodologías que hacen que sea bastante predecible lo que va a ocurrir. Siempre pueden ocurrir cosas especiales, pero en términos generales un proyecto, por ejemplo, de desarrollo de un canal web o desarrollo de una aplicación mobile, tiene bastante claras las actividades y las secuencias y los prerequisitos que hay que seguir para poder llegar a terminar de buena manera. En el caso de un proyecto de analítica avanzada, más allá de los casos donde estamos hablando de habilitar una infraestructura, habilitar un data lake, que sí se parecen a los más tradicionales, muchas veces lo que se conoce es el caso de negocio, lo que se quiere lograr, y el resultado esperado tiene que ver con que los algoritmos, entre comillas, operen entregando el resultado que uno quisiera. Pero llegar al resultado no siempre es predecible y no siempre es sencillo. Y además muchas veces requiere de iteraciones. Por lo tanto, hay que gestionar también esa dificultad. Y adicionalmente en los proyectos de analítica avanzada, para obtener el beneficio final, muchas veces hay que acompañar esto con un adecuado plan de gestión de cambio en la organización o en proceso. Voy a dar un ejemplo para hacer un recorrido de cómo funciona esto. Supongamos un banco que quiere tener como objetivo una mayor cantidad de leads ingresando al funnel de venta, manteniendo la tasa de conversión. ¿Por qué? Porque el aumento en el costo de adquisición por campañas pagadas tiende a aumentar en el tiempo y se hace en forma natural cada vez menos efectivo. Entonces uno puede definir un proyecto
de analítica avanzada, donde en función de la data que está disponible, se hace un trabajo de clusterización y de búsqueda de lookalike que permita atraer más clientes como los que efectivamente compran. Eso va a ir a una implementación que parte por ejecutar una campaña y después viene el ver qué está pasando y ajustar el modelo y la campaña con un ciclo de iteraciones que puede llevar incluso a que se incorpore nueva data. Al principio uno puede decir, los que me compran en general son clientes que están entre este rango, que están en estas regiones, que tienen tal hábito de relación con el banco. Sin embargo, después del uso uno puede empezar a incorporar información que diga que en general los que compran tienen, por ejemplo, la particularidad de que se conectan a ciertas horas o de que se conectan desde ciertos lugares o de ciertas formas de interactuar con el banco, que son datos que normalmente al principio no estaban, y eso va a ir modificando y generando nuevas iteraciones. En este contexto, el chequear un proyecto de analítica avanzada tiene algunas particularidades. Si bien por la naturaleza iterativa aplican muchos de los conceptos de desarrollo ágil, también es recomendable hacer una revisión periódica de las 5 dimensiones que aparecen acá. Cómo se está ejecutando el liderazgo de estas iniciativas, cómo está operando el equipo con sus interrelaciones, qué éxitos se han tenido, qué desafíos se están enfrentando y qué fallos, porque en esto también ocurren fallos, que es necesario hacerse cargo de ello, se están dando. En cada caso es importante identificar los problemas, las posibles soluciones y los próximos pasos de manera de tomar acciones correctivas a tiempo, de modo que el proyecto tienda a converger en el resultado que se espera, independientemente de que después puedan haber nuevas iteraciones. Con esto uno puede no solo resolver la escasez de talento, sino que sacarle el mejor uso al talento de los equipos interactuando en pos de un objetivo de negocio como normalmente es necesario en proyectos de analítica. Otra importante área a tener en consideración para poder alcanzar el éxito en proyectos, particularmente en banca, tiene que ver con cómo usar las mejores prácticas. Nosotros ahí tenemos una metodología y una recomendación que parte por entender y configurar muy bien lo que se va a trabajar. Aquí hay una estimación de plazo que por supuesto dependen del tipo de problema, pero para que se hagan una idea, en un problema completamente nuevo, el tiempo de entendimiento donde uno analiza las fuentes de datos, el proceso que se quiere mejorar, los datos en sí mismos y se hace un seteo tanto de la infraestructura como de los equipos y de los requisitos para poder lograr el objetivo, va a andar del orden de 2 a 3 meses. Muchas veces, incluido dentro de este trabajo, uno puede trabajar en algo como un MVP, que permita validar acá que los beneficios se pueden lograr y que el modelo final puede ser alcanzado. Y en ese contexto es bueno tener una posibilidad de definir si se continúa o no con la iniciativa temprana. En caso de continuarse, empieza un ciclo que tiene varias iteraciones normalmente, donde se construye el modelo base y después se va probando lo que ocurre con la aplicación de ese modelo de manera de poder ir generando cada vez más valor. Una vez que hay un suficiente nivel de entendimiento de cómo generar ese valor y de que ya están bastante fijadas las variables con las cuales se va a trabajar, se recomienda hacer el proceso de integración, de implementación de automatizaciones y de incluso gestión a partir de eventos generados por estos modelos de acuerdo a lo que se haya querido resolver. En esto segundo, muchas veces los proyectos tienden a tener iteraciones que ya dan resultados a los 2-3 meses y dependiendo del tipo de problema puede ser que se siga haciendo iteraciones adicionales. Un factor bien importante en ese sentido es lo que mencioné antes de poder trabajar generando una idea inicial de lo que va a ser la solución final, un tipo MVP, que muchas veces no tiene todo lo mostrable que podría tener un MVP más orientado a la interacción con un usuario, pero sí permite tener claridad respecto del proceso, de cómo van a ser las iteraciones futuras, de cuáles son los beneficios que se van a estar obteniendo, de manera de poder mapear cómo eso va a impactar después la realidad, implementándolo una vez que esté en productivo. Para acelerar además la obtención de resultados, en muchos casos es conveniente apoyarse en soluciones preconstruidas que permiten resolver una parte
o casi todo el problema. Dependiendo del tipo de problema que se quiera resolver, hay más o menos avance en eso. Por ejemplo, si el problema tiene que ver con cómo migrar un ambiente de warehouse o analítico que está on-prem a la nube, hay muchas cosas que ya están preconstruidas y que permiten hacer eso en forma bastante predecible. Por el contrario, si hay un problema completamente nuevo, lo más probable es que haya un componente mucho mayor de desarrollo en este tipo de iniciativas. Sin embargo, cuando uno mira un banco y toma la cantidad de fuentes que hay al principio y el tipo de problemas que se quiere resolver, se encuentra con que hay bastante ya en el mercado disponible, que son casos de uso que permiten resolver ciertos problemas de manera más fluida y más predecible. Aquí voy a hacer mención de algunos casos como continuidad de negocio, conocimiento del cliente, prevención de fraude, que son posibilidades que ya están habilitadas y que en la medida en que los datos estén disponibles se pueden echar a andar en incluso pocas semanas. Por ejemplo, en el caso de análisis de cliente, lo que se hace es perfilar según hábitos, preferencias, obtener el tipo de cliente que responde mejor a ciertas campañas y generar el ciclo virtuoso de mejorar la venta, mejorar la asertividad, mejorar las campañas. Lo mismo para otro uso ocurre con el tema de determinación de pérdidas por transacciones anómalas. O bien, en un caso un poquito más allá de eso, el tema de optimizar los flujos de dinero que quedan dentro del banco en el mundo de cash management, permitiendo detectar tempranamente clientes que son importantes de traer al banco, clientes que tienen riesgo de fuga o clientes que con pequeñas modificaciones en su forma de operar podrían generar un flujo de dinero mucho mayor, beneficiando con eso a la institución. Un aspecto a tener en cuenta, relacionándolo con lo que mencionó Bernardo antes, es que en la estrategia de implementación de este tipo de soluciones, el tener una visión de largo plazo es relevante. Si tomamos como ejemplo los casos de uso que mencioné recién, para efectos de continuidad de negocio se requiere cierta información, como los perfiles de lo que están haciendo los clientes y los perfiles de lo que está haciendo el servicio en general. Si uno después agrega otro perfil de información, puede ir resolviendo un problema de prevención de fraude con información basal similar. Si agrega otro tipo de información, puede resolver problemas como la optimización de campaña o profundizar el conocimiento del cliente. Y en esa situación, en el mediano plazo, la incorporación de casos nuevos, como optimizar cash management, puede llegar a tardar solo unas pocas semanas porque ya todo lo que está por debajo está disponible, implementado, analizable, con un concepto de catálogo y calidad de datos común, donde todo lo que es aprendizaje ya se ha instaurado como una práctica que permite obtener nuevas soluciones en menor tiempo y con la posibilidad de hacer tanto análisis como en tiempo real como devolver el resultado del análisis a la organización para otros procesos en forma de interacción entre sistemas. Ahí, en el caso de CUDA, nosotros tenemos también varios aceleradores que permiten hacer desde la captura de la información, incluso escuchando los dispositivos de red sin tener que intervenir los sistemas operacionales, piezas que permiten tomar decisiones, gestionar eventos o hacer el aprendizaje de situaciones en la medida en que se va enriqueciendo la data con el paso del tiempo y el paso de los procesos. Asimismo, también hay distintos aceleradores que están disponibles por parte de proveedores. Nosotros aquí pusimos un ejemplo de soluciones con las cuales solemos trabajar. En el caso de Microsoft, por ejemplo, la posibilidad de migrar a nube, data warehouse o bases completas para efectos de aprovechar los mejores entornos analíticos y hacer gestión interactiva de BI. En el caso de Splunk, temas como observability o seguridad en la nube. En el caso de Cloudera, entornos analíticos. Y ya yendo a soluciones más específicas, el generar soluciones de AI conversacional con Amelia, el tener un análisis en base a información no estructurada que permita detectar riesgos o oportunidades con Squirro, el abordar soluciones de onboarding y autenticación con Vue, o bien reforzar todo lo que tiene que ver con gobierno de datos, replicación real-time o servicio de BI con Qlik. En general, todas estas soluciones tienen la posibilidad de ser combinadas y permiten tomar o adquirir un mejor time to market para el desarrollo de soluciones analíticas. Habiendo recorrido entonces las tres preguntas que nos pusimos como
agenda, cómo hacer que la nube trabaje para proyectos analíticos en banca, cómo lidiar con la escasez de talento y cómo incorporar mejores prácticas de mercado. Le cedo la palabra por si hubiera alguna pregunta respecto de lo que hemos mencionado. En caso de que quieran hacer preguntas offline, desde luego quedamos 100% disponibles. Nosotros en Cubo somos una de las compañías que tiene en América Latina más experiencia en el desarrollo de este tipo de soluciones y estaremos encantados de poder colaborar en los distintos desafíos que puedan tener sus organizaciones en el ámbito de Big Data, de analítica avanzada, de inteligencia artificial. Muchísimas gracias por su participación. Les dejamos invitados a continuar en las próximas oportunidades en que realicemos webinars con temas relacionados con el mundo de los datos y su aprovechamiento para el beneficio de los negocios. Muchas gracias.